Buenos días, bienvenidas al webinar de la Escuela Online para Padres que corresponde al mes de enero. En esta ocasión vamos a hablar de un tema recurrente que vemos en consulta, que es niños frustrados, desmotivados en el colegio. Algunos padres están informados y han podido hablar con el colegio. Algunos tienen ya un sistema adaptado y flexibilizado para niños con estas necesidades educativas especiales. Algunos niños también ya tienen un plan educativo personalizado y otros no lo tienen. Y algunos lo tienen, pero no se aplica. Y al final el niño no quiere ir al colegio, recibimos quejas por parte del profesor de que no se porta bien, que está molestando, que no sigue la clase. Entonces esto es una fuente de malestar en el niño y también nos preocupa mucho como padres. Entonces quería dedicar un seminario específicamente a esto. En el sistema español, por ley, nuestros hijos con altas capacidades intelectuales tienen el derecho a estas adaptaciones, a este apoyo, a este refuerzo educativo. Entonces os voy a hablar hoy del sistema DUA. Compartir. Vamos a ir aquí. Bien. Específicamente, vamos a entrar un poquito en teoría sobre qué es el DUA, cuáles son los síntomas o las conductas que nos están hablando de que el niño no está siendo atendido adecuadamente. Entonces, me gustaría que tanto nosotros como padres, como en el colegio, en el instituto, no nos quedemos solamente en la conducta que no es adecuada o que tenemos que modificar, sino qué hay detrás, cuál es la necesidad real del niño, qué nos está queriendo decir, ¿sí? Y también, primero es como una identificación de que no se está haciendo una buena adaptación y segundo vamos a hablar de lo que es el DUA y cómo se puede aplicar, cuáles son nuestros derechos, cómo podemos solicitarlo y un ejemplo concreto también de qué sería aplicar el DUA. Como ya vais a ver, en muchos colegios se empieza a aplicar y gracias a Dios está funcionando. Nuestros hijos están contentos. Bueno, pues vamos a descubrir nosotros como padres cómo eliminar la frustración y la desmotivación. ¿Qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que sabemos, y lo sabemos no solamente está en la teoría, sino también lo vemos en la práctica, en sesiones, en consulta, en casa. Estamos hablando de niños de altas capacidades intelectuales y doble excepcionalidad, ¿vale? Lo primero que podemos ver es la frustración en el niño. Bien. La frustración es uno de los temas centrales que trabajamos en consulta y podemos ver algunos rasgos que se repiten, unos patrones característicos de las altas capacidades. Todos no lo tienen porque cada niño es único, pero sí que es verdad que hay niños que procesan más rápido la información, se aburren más rápidamente. A lo mejor el material que se está dando en clase ya lo han dado muchas veces, el tema de repetición no les va bien, la enseñanza es pasiva, no hay interacción, no se aprende aprendiendo. Hay niños que son muy perfeccionistas, que tienen que aprender a gestionar el tiempo, que son impacientes.
Entonces todo esto hace un combo donde las cosas no son como ellos quieren o ellos esperan y se frustran. Hay niños que se enfadan, hay niños que se ponen tristes, hay otros que molestan a los demás o que como resultado pues se rebelan contra las pautas o los ritmos de la clase. Algunos puede ser que no digan nada, pero en casa explotan. ¿Sí? Puede ser que dices, pero si no ha pasado nada en casa, ¿cómo es que explota así? Porque a lo mejor ya viene aguantando presión durante toda la mañana. De hecho, una fuente importante de estrés en los niños de altas capacidades intelectuales es el estrés por tener que adaptarse a un sistema. Básicamente esa es la mayor fuente de estrés y ansiedad de estos niños. Adaptarse a un sistema que les va pequeño, que no tiene en cuenta sus necesidades, sus intereses. Entonces esto va generando un malestar diario que se les va acumulando y que tenemos que ayudarles tanto adaptando el sistema para que no haya ese malestar como proporcionarles como espacios de desahogo, tanto físico como mental, y si en el colegio por lo que sea no hay este sistema adaptado, pues nosotros quizás en casa tendremos que buscarles actividades o fuentes de interés para que ellos sigan alimentando esas ganas de descubrir, ¿no? Esa curiosidad que tienen. Entonces, ¿qué hace el DUA principalmente? Adapta el aprendizaje a su velocidad. No se trata de poner parches, sino que ya desde el principio el sistema educativo tiene en cuenta estas velocidades de aprendizaje. De hecho, un ejemplo, en matemáticas puede haber un niño que esté haciendo el ritmo de la clase, sea a lo mejor multiplicaciones, ¿sí? La temática, multiplicaciones en primaria, y a lo mejor estos niños de altas capacidades les dan retos, o a lo mejor les dan para investigar, o quizás en algún programa informático para que puedan investigar más sobre ese tema, o quizás ya estén haciendo concursos matemáticos, ¿sí? Estamos en el mismo tema, pero hay muchas maneras de que ellos puedan poner toda su dedicación y su atención. ¿Cuál es una de las consecuencias de que no se esté teniendo en cuenta, no se esté adaptando el aprendizaje a su ritmo? Castigos injustos. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños comienzan a tener conductas disruptivas. Puede ser por aburrimiento. Puede ser porque no les gusta el sistema de aprendizaje. ¿Sí? Puede ser que no se les esté motivando adecuadamente, que no tenga en cuenta su fuente de interés tampoco, ni su manera de aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a aparecer conductas disruptivas, de alguna manera ellos se rebelan contra este sistema y no te lo van a decir, es que este sistema no es adecuado, sino que lo vamos a ver a través de sus conductas. Pues a lo mejor están inquietos, están nerviosos, molestan, no siguen el ritmo de la clase, aguantan poco rato. Entonces esto se interpreta como conductas disruptivas. Simplemente ven que el niño no se está portando bien y comienzan a haber reprimendas innecesarias, a castigarles, a ponerles verbalmente como etiquetas, que se porta mal, que es un rebelde, que es un cabezota. Y esto poco a poco va minando su autoestima, va minando su visión de ellos mismos y les va haciendo que cada vez tengan menos ganas de ir al colegio. Y en casa a lo mejor a la hora de levantarnos por la mañana no se quieren levantar, no quieren vestirse, ya no quieren hacer la rutina para llegar al cole porque allí no hay una experiencia positiva de aprendizaje. Entonces nosotros además entramos en discusión con ellos porque a lo mejor no se quieren lavar los dientes, no se quieren vestir y
entramos en el formato también enfado, castigo, grito. Imaginaros los pobrecitos desde donde tienen que levantarse, ¿no? Es como nadie me entiende, ni en casa, ni en el colegio, y se sienten aislados y sienten que no es justo. Entonces, el DUA puede prevenir todo esto con opciones motivadoras, ¿sí? Se trata de alentarles, de motivarles. Estamos en una área de resiliencia emocional, de disciplina positiva, de ofrecerles posibilidades. Centrarnos en lo que sí se puede hacer. Como os comentaba, puede haber críticas escolares, compañeros, profesores que a veces pues tienen mucho trabajo, tienen pocos recursos, poco apoyo, tienen a lo mejor otros niños que necesitan realmente mucho apoyo educativo. Entonces, los nuestros muchas veces hay frases, os lo digo por experiencia, ¿no? Que a lo mejor con lo listo que es, pues no lo hace porque no quiere. O si le aprieto un poco, se esforzará más. Entonces, algunos si tienen como mucho movimiento, mucha energía, una sobreexcitación física, a lo mejor, pues queremos que entren en el sistema de la clase, a lo mejor queremos que estén sentados cuando a lo mejor el niño físicamente no puede controlar su energía, tiene que sacar todo ese torrente o entrar en un lugar más creativo o que tenga como que sean como etapas o rincones de aprendizaje, plataformas de aprendizaje, es como otra visión, ¿no? Entonces, como el niño no consigue entrar ahí, pues la culpa es del niño. Un ejemplo que hemos tenido hace poco es que no se adapta, no entra, ¿no? En la clase de educación física y el profesor critica directamente al niño y a los padres. Es que se desconecta, es que no le interesa. Cuando se conecte, cuando se interese, entonces nosotros pues le tendremos en cuenta, como si la responsabilidad única de conectar con la clase fuese de un niño. Y de hecho tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños pequeños, los cerebros inmaduros, que si no lo hacen mejor es porque no pueden. Entonces nosotros como adultos, como personas de referencia, tenemos que intentar que se reconecten. O a través de un aprendizaje más divertido, o conectándolo con su forma de aprendizaje, con sus intereses, respetando sus tiempos. Porque todo esto va haciendo que se desmotive. Sabéis que hay dos tipos de motivación, que está la intrínseca, la que no hace falta alimentar, que ya les viene, es como su motor interno, que es su curiosidad, como su don, su regalo, lo que les gusta hacer. Esto no hace falta activarlo porque ya les viene activado. Y de hecho, a veces, si no está relacionado con esa motivación, ellos no se mueven. Es como que no escucha, solo escucha lo que le interesa o solo hace lo que le interesa. Viven experiencia en 100% su motivación intrínseca. Pero luego también tenemos la motivación extrínseca, que es pues el entorno, lo que le ofrecemos nosotros, cómo le motivamos para pasar por esas fases, por esas etapas donde tienen que hacer cosas que realmente no son tanto de su interés. Nosotros tenemos que crear los puentes del interior al exterior, de su mundo a lo que nosotros en este momento, en este campo de aprendizaje que estamos ahora. Esa situación de aprendizaje esté conectada con sus intereses. Porque entonces poco a poco va perdiendo la motivación, va perdiendo las ganas de participar, ¿sí? Y esto viene a causa de críticas constantes, diarias, por no ajustarse al grupo. Ya sabéis que hay varios tipos de estrés. Está el estrés pues por una situación traumática,
por un suceso que ha ocurrido, que a lo mejor no es traumático, pero que ha creado un gran impacto. Y también hay otro estrés que a veces es el invisible, pero es el que más daño hace a largo plazo, que es el estrés continuo diario. Entonces estas críticas constantes le hacen vivir en un estado de estrés, donde no se siente querido, no se siente aceptado, se siente en el punto de mira y ya entran en una zona de como este cerebro primario, ¿no? De defensa, ataque y desde luego que usan toda su inteligencia para sobrevivir. Y hemos visto auténticas campañas, como batallas de actitud verbales entre un niño de 10-11 años y un profesor de 40-50 años. Entonces, nosotros como padres, como profesores, no podemos bajar al campo, al recreo, ¿no? Tenemos que estar en nuestro papel de adultos, de guiarles. Entonces no podemos perder la calma y no podemos entrar en críticas constantes, sino ver cuál es nuestra parte de responsabilidad. Porque esto lleva a una baja motivación y sobre todo a un subrendimiento. Hay algunos que entran en un formato del mínimo esfuerzo y otros que se desconectan y ni eso, ni siquiera. No quieren ir al colegio o al instituto y si van no hacen nada o incluso hacen boicot para que la clase no funcione. Entonces niños que a lo mejor podrían estar haciendo un rendimiento de 1 año o 2 o de campeonato olímpico o disfrutando, ¿no? Simplemente disfrutando del aprendizaje, están en una actitud súper negativa. Además, el DUA, el sistema universal, fomenta la autonomía y la relevancia. Es decir, vamos a dejar que brillen, ¿sí? Vamos a disfrutar su singularidad, su regalo, su forma de aprendizaje, que seguro que es súper enriquecedor para el aula. Y también que ellos mismos, que les encanta, fomenten su autonomía. Muchas veces nos encontramos que estos niños no quieren dejarse ayudar. Esto es porque ellos son muy autónomos, vienen con las ideas muy claras, entonces un sistema que se impone no funciona con ellos, tiene que ser más democrático. Y es una cuestión de ganárselos, el papel de padre, el papel de profesor. Hay que ganárselo, tienen que confiar en nosotros. Y hay que darles la opción de que ellos encuentren la solución, es decir, generar la autonomía de respuesta también. Pero bueno, vamos a ir un poquito más a la teoría. Para algunos, quizá no conocéis el DUA o a lo mejor lo están aplicando pero no sabíais que se llama así. El DUA es un modelo educativo, ¿vale? Que busca que todos los alumnos puedan aprender sin tener que esperar a que fallen para poner apoyos. Es decir, es una educación proactiva. Nosotros en consulta acompañamos a las familias y a los niños, ayudamos a los profesores para precisamente anticipar y preparar cómo mejorar las condiciones de aprendizaje y no esperar a que haya estas conductas disruptivas, a esta falta de motivación, depresión, ansiedad, insomnio, estallido, frustración, porque si esto ocurre es que no nos hemos anticipado, es que ya estamos como un poco tarde, ¿no? No esperamos a que se rompa el coche, ¿vale? Sino intentamos mantener las condiciones. Entonces, hay que ponerles apoyos, hay que facilitarles, eso está claro, ¿eh? No hace falta que los niños tengan una dificultad, el DUA funciona tanto por abajo como por arriba, ¿vale? También lo necesitan, igual que otras personas que puedan tener una discapacidad o un retraso, ¿vale? Ellos también lo necesitan y por ley se puede pedir, ¿vale? Este apoyo. De hecho, hay becas que se pueden solicitar para el apoyo a las necesidades educativas
Y en algunas provincias hay unidades donde van por los colegios, institutos, observando cada niño y viendo cómo se le puede hacer una adaptación personalizada, porque cada uno es diferente. Cada situación también de su vida y de la clase donde está, todo eso genera una ecuación única, ¿sí? Entonces, el DUA lo que hace es que se diseñan desde el principio metodologías flexibles que se adaptan a diferentes maneras de aprender. No significa de poner, como he dicho antes, poner parches, sino que ya sean diferentes maneras de aprender. Esto se tiene en cuenta y es abrir un poco el abanico de posibilidades. No es darle más trabajo a los profesores, no funciona así, ¿vale? Ahora lo veréis. El material puede ser, la temática puede ser la misma, es el modo de presentarlo, el modo de adquirir el aprendizaje y de presentar también el trabajo. Ahora lo veremos. Es un marco educativo flexible e inclusivo. Además está basado en neurociencia para eliminar las barreras, ¿vale? Y beneficia a todos, especialmente a los niños de altas capacidades. Bueno, pues los principios del DUA. Hay como 3 áreas principales que son múltiples formas de representación, de ver y entender el material. A lo mejor antes pues el profesor escribía en la pizarra, ahora pues a lo mejor se ven vídeos, se puede leer un libro, se puede hacer una ficha interactiva, se puede hacer una situación de aprendizaje, se puede trabajar con algo más manipulativo, como diferentes aspectos de recibir la información para ver y entender el material que se tiene que hacer. Luego, también hay otro apartado que son múltiples formas de acción y expresión, de hacer y mostrar. Aquí también hay que tener en cuenta cómo es el nene, ¿sí? Cómo es el niño, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus fortalezas, sus talentos, ¿vale? Porque a lo mejor se puede hacer un examen, pero quizás se puede hacer una redacción o una investigación, un vídeo, una presentación, una maqueta, una canción. Hay muchas maneras de presentar el material. Lo importante es que quede claro que el aprendizaje se ha adquirido, ¿sí? Porque quizás hay niños que el tema de un examen o hacer un resumen, si es un niño a lo mejor muy visual, le cuesta muchísimo. Y hay niños que, bueno, hay como 3 formas, ¿no?, de aprendizaje, que es la auditiva, hay otra que es más visual, imágenes, vídeo, y luego más cinestésica también, ¿sí?, a través de la manipulación, ¿sí?, de tocar, de experimentar. Entonces hay que tener en cuenta realmente cuál es la manera de aprender de nuestro hijo, ¿sí? Y luego hay muchas formas de compromiso. ¿Cómo motivar y persistir en el aprendizaje? Porque puede ser que forzado haga el trabajo, pero no quiera volver a trabajar con ese profesor, no quiera trabajar con ese equipo de niños, no le guste la asignatura. Entonces vamos a intentar conectar las temáticas con su forma de aprender, con sus intereses. A lo mejor pueden ellos gestionar o coordinar algún equipo de trabajo, ¿sí?, o que decidan cómo va a ser la manera de aprendizaje o de presentar el proyecto. Todas estas cosas para que se sientan escuchados, para que se sientan valorados y reconocidos. Bueno, más específicamente, porque ya os digo, esto se aplica a todos los niños, ¿no? Pero en concreto, ¿cómo el DUA puede ayudar a las altas capacidades intelectuales en el aula? Pues bueno, puede ofrecer desafíos personalizados
adaptados a ese niño en concreto y ritmos propios, ¿sí? Porque hay niños que a lo mejor necesitan más tiempo, porque les gusta hacerlo muy personalizado. A lo mejor hay otros que aún están aprendiendo a gestionar el tiempo o que son muy perfeccionistas, entonces quizás los objetivos, los retos tienen que ser más pequeñitos, con consecuencias más rápidas, a lo mejor semana a semana, o proyectos más pequeñines, sí, que no lo vean imposible y no se desconecten de intentarlo, o a lo mejor saber que si acaban la tarea pueden hacer una actividad que les gusta, van a tener un tiempo libre, ¿sí? Todo este tipo de cosas para que ellos tengan respiros y puedan seguir con la agenda, ¿no? El DUA puede reducir el malestar de adaptarse, de esperar los ritmos de los demás, de no conectar con la temática, de aburrirse, y puede mejorar la motivación. Puede hacer que los niños pues vayan más contentos, tengan más ganas de estudiar, incluso puedan aportar al aula conocimientos o su forma de aprendizaje, que normalmente suele ser muy enriquecedor para el resto de los compañeros. Y en general puede mejorar el bienestar del niño, que luego se traduce también en casa, ¿sí? Los padres pueden solicitarlo en las escuelas, ¿sí? Pueden solicitar también un plan, un PEP, que es un plan personalizado, ¿sí? Una adaptación específica, un plan personalizado para el niño, que se tiene en cuenta sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses, su forma de aprender, pues a lo mejor se puede indicar qué recursos tiene el aula para ofrecerle, ¿sí? Qué apoyo se le pueden dar, cómo mejorar también o cómo incorporarlo para mejorar a lo mejor el entorno social con los compañeros. No es tanto porque hay algunos que son muy competitivos, sino que en este sistema, en este plan, se puede también ya incorporar la manera de que puedan aprender a coordinarse, a trabajar en equipo con los compañeros. Quizás hay niños que son como exigentes o mandones. Bueno, igual es que tiene una capacidad de liderazgo. Vamos a utilizarlo, vamos a darle que gestione un pequeño grupo o que lo coordine. Esto ya lo hemos hablado en el webinar anterior sobre la sobreexcitabilidad, ¿sí? Entonces hay que ver realmente en qué área el niño tiene el regalo, el talento y cómo darle la vuelta, cómo aprovecharlo. Podemos aunar, ¿sí? Podemos aprovechar la sobreexcitabilidad, los potenciales que tiene para diseñar un plan personalizado para este niño. Y luego los profesores quizás pueden realizar racons o situaciones de aprendizaje diferentes. Y bueno, hay muchas ideas, muchos recursos en internet sobre matemática, sobre creatividad, sobre trabajar cooperación en clase. Hay muchísimos recursos que muchos profesores que ya están trabajando así y lo facilitan para el resto de los compañeros. Entonces, ¿qué son las adaptaciones más habituales y que los padres pueden solicitar? He puesto adaptaciones no significativas. Hay algunas que son, bueno, curriculares, que entran en el currículum, en la nota final, pero hay otras que lo que van a hacer es que el niño mejore su estancia en clase, mejore la motivación, esté más contento, ¿sí? Y al final esto se nota en el rendimiento también, ¿sí? Y que va más tranquilo a clase. Bueno, pues esto es lo que he dicho antes, flexibilidad en la forma de aprender, pues a lo mejor más tiempo o dividir las tareas para que sea más dinámico, darle pequeñas pausas,
darle apoyos visuales, que sea más interactivo. También flexibilidad en la forma de demostrar el aprendizaje, ¿sí? Pues presentar trabajos orales, usar el ordenador, realizar esquemas, mapas mentales, a lo mejor hacer pues un vídeo o una pequeña obra de teatro, una maqueta, una investigación, un Kahoot para sus compañeros. Ajuste en el entorno. Eso también se puede solicitar, ¿vale? Eso por derecho lo podéis solicitar. Ajustes en el entorno, en el aula, pues la ubicación del pupitre, una ubicación donde no esté al lado de personas que le ponen nervioso o que pueda escuchar realmente al profesor o que pueda tener su espacio para moverse, reducir distracciones, un lugar de desregulación o descanso. Esto es muy importante. Tanto cuando llega al aula, si viene nerviosa, tranquilo, como viene, ya se puede usar antes de empezar la clase, que suele haber un pequeño tiempo de llegada, ya puede estar ahí como si fuese cuando sales de bucear, que hay ese periodo ahí de equilibrar las presiones, ¿no? Pues igual, en ese momento, o si está muy nervioso, necesita aire, descansar, o hay mucho ruido, que haya áreas de descanso, de desregulación. Puede ser dentro del aula o una aula habilitada que sea el aula de la calma, por ejemplo. Un ritmo adaptado a su forma de aprender, a sus necesidades. Puede haber un enriquecimiento curricular, es decir, que se le hagan propuestas que realmente luego le vayan a subir nota, ¿sí? Esto normalmente les motiva muchísimo. Compactación de contenidos para las altas capacidades. Y como más concreto, no repetir lo mismo y lo mismo, porque esto es una cosa que les satura. Evitar repeticiones innecesarias, ¿sí? Hay algunos niños que tienen flexibilizaciones en algunas asignaturas o que a lo mejor un día o dos a la semana tienen un ratito para realizar un proyecto suyo propio que simplemente esté conectado con su interés solamente, o que se los sacan del aula y pueden trabajar con otros niños de altas capacidades sobre una temática concreta. Hay muchas maneras de estos pequeños respiros, ¿no? Que también tienen. Y luego apoyo emocional y conductual. Es muy importante que ellos sientan que hay una persona, un adulto de referencia en el cual confiar, que les entiende. Puede ser el profesor, puede ser una persona de refuerzo, un PT, puede ser el orientador, una persona donde ellos se sienten que hay alguien que les está dando un sostén. Sí, que es importante también que se le anticipen los cambios, porque hay muchos niños de altas capacidades que necesitan, como es todo tan intenso en su vida, necesitan un orden, una rutina, unos límites muy claros. Entonces, si hay desorden, si hay caos, si hay mucha improvisación, se pueden poner nerviosos, les puede dar ansiedad. Entonces, anticipación de cambios o quizás como niños que a lo mejor tienen doble excepcionalidad, a lo mejor tienen un TEA o tienen rasgos simplemente, pues, ¿por qué no una anticipación con refuerzos visuales? ¿Sí? Con historias sociales o que se les presente, vamos a ir a este sitio y se presenta la imagen, porque si ya van visualizando ya se van como calmando, ¿no? Se van como preparando. Normas claras y coherentes. Y normas sencillas, justas, éticas y que se lleven a cabo. No se pueden poner normas que luego imposibles de hacer o que nadie respeta, ¿sí? Tutorías de seguimiento, tanto con ellos como con los papás, ¿vale? Para trabajar en equipo o con personas que, como en este caso, como psicólogos o asociaciones donde el niño esté. Adaptaciones significativas. Solo si existen necesidades educativas especiales y con informe psicopedagógico, que normalmente a las adaptaciones significativas, pues tanto o nosotros ya traemos la valoración
o nos la han hecho a través del mismo colegio. Sí, ya están informados. Pues cambios en los objetivos curriculares, metas individualizadas, coordinación con especialistas externos. Esto también se puede solicitar y esto tienen el derecho, ¿vale? Y hay páginas en los gobiernos educativos donde está explicado. Hay como, depende de la valoración que se le ha hecho, qué se le puede hacer, o cómo es el niño, la edad que tiene, cuáles son los objetivos generales que tiene que cumplir. En el caso personal del nene, qué cosas se pueden aplicar y qué cosas no, ¿vale? No necesitamos pelear, sino solicitarlo por escrito. Activar el diálogo, que haya una fluidez, una comunicación con el centro, que no sea una guerra. Pedir reuniones con el tutor. A veces tenemos reuniones trimestrales con los orientadores, con la jefatura de estudio. A mí me han llegado a decir los orientadores que la mayoría tienen mucho trabajo, entonces que son los papás que tienen que activar este contacto, y porque no tenemos que esperar a que haya un problema, sino como una actualización, un seguimiento, ¿no? De cómo está el niño. Yo normalmente aconsejo 2 sesiones por trimestre, si ya se le ha hecho un programa personalizado, si se está poniendo en práctica, cómo lo está viviendo el niño, si tiene alguna conducta disruptiva que hay que trabajar, porque a veces los niños no nos dicen cosas, pero están pasando cosas en el aula, ¿sí? La escuela debe ofrecer respuesta educativa, incluso sin diagnóstico médico, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Lo hacemos por escrito, siempre, para que quede constancia. Que el profesor está saturado, bueno, pues hablamos con el orientador. Que no hay orientador, pues el jefe de estudios. Que tienen un PT, bueno, pues un PT. Que nosotros tenemos personas que nos orientan, pedagogos, psicólogos, asociaciones, lo solicitamos. La cuestión es que todos vayamos en la misma dirección, que estemos trabajando en equipo, y a veces sí que se requiere un contacto semanal, depende del estado del niño, o a veces llegando a Navidades o Semana Santa, final de curso, muestran cansancio. A veces algunos no tienen adaptaciones y están estresados. Entonces hay más conductas disruptivas. Los profes a veces también están más cansados. Suele haber periodos críticos que tenemos que tener en cuenta, porque imaginaros que, bueno, estamos en Navidades, a las Navidades a algunos niños les genera mucha excitabilidad, todos los nenes nerviosos. Entonces puede ser que haya un estallido de conductas disruptivas. Pues está bien hablar con los profesores y que sepan cómo funcionan los niños, sí, también, o que poder hablar con ellos, poder recordarles otra vez las normas, o que tengan a lo mejor por la tarde pues más momentos de desahogo, quizás, sí. Esto es los 3 principios del DUA. Múltiples formas de implicarse, que sería el por qué. Pues una motivación adaptada, intereses del alumno, esto lo hemos comentado ya. Opciones para elegir tareas o formatos, esto les da mucha sensación de autonomía, de libertad. El por qué. ¿Por qué MDUA? Pues para reducir la ansiedad y las barreras emocionales que se pueden encontrar, ¿vale? El qué. Múltiples formas de presentar la información, pues como hemos explicado, ¿no? Con apoyos visuales. Ahora que hay casi en todas las aulas que hay estas pantallas digitales, con esquemas, mapas mentales, vídeos, materiales manipulativos, textos simplificados, enriquecidos, colorear, juegos, muchas maneras de concursos, ¿no? Muchas maneras de presentar la información. ¿Qué es lo que se presenta?
y el cómo. ¿Cómo lo expresan ellos? ¿Sí? Pues no todos deben demostrar lo aprendido de manera igual. Pues algunos un proyecto, otros una presentación oral, un mural, un vídeo, una maqueta, un examen tradicional si les va bien. Aquí he puesto un ejemplo porque a veces con los ejemplos pues es como más fácil visualizarlo, ¿no? Los beneficios están ampliamente documentados, hay muchísimo material que realmente funciona. Hay mayor motivación, más resiliencia emocional, vamos a la zona superar dificultades, están en lo positivo y mejor rendimiento. Los padres empoderados, ya saben seguros dónde están y qué es lo que tienen que pedir, colaboran con la escuela para ajustes proactivos antes de que haya dificultades. Además, tenéis que tener en cuenta que este enfoque cumple la normativa y además nutre el talento, previniendo un subrendimiento emocional. ¿Vale? Entonces, un ejemplo. Para un proyecto sobre el agua para niños de 8 o 10 añitos, ¿sí? Cuarto, quinto, sexto en este ciclo. Pues, por ejemplo, la representación. Pues un vídeo básico, más textos avanzados sobre ciclos hidrológicos complejos, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños de altas capacidades? Que acceden directamente al avanzado, al vídeo, a los textos avanzados, no tienen por qué pasar por todo el proceso, por todo el tiempo de digestión, porque a lo mejor ellos acceden a la información mucho más rápido. Entonces, se genera un desafío para ellos y un ritmo propio de aprendizaje. ¿Vale? ¿Cuál podría ser la acción o la expresión? Pues un experimento simple, un modelo, un informe científico, una investigación, ¿sí? Ellos pueden elegir el formato creativo, un vídeo explicativo, una maqueta. ¿Y qué pasa? Pues que sienten menos malestar y hay como una expresión más libre donde ellos pueden ser más ellos mismos. ¿Vale? ¿Y cuál sería el compromiso? Pues temas relacionados, que ellos conecten, por ejemplo, con un tema relacionado, que lo busquen ellos la solución, que podría ser, por ejemplo, la contaminación oceánica profunda, algo que les toque a ellos con su sensibilidad, ¿no? Y aquí se nos junta, aplicamos el DUA porque estamos tocando temas personales y hay un feedback, hay una retroalimentación, hay como un compartir la información, cómo la presento, ¿sí? ¿Qué he visto? ¿Cómo puedo ampliarlo? Y claro, aquí ya entramos que en el impacto hay una motivación alta, una persistencia, unas ganas de seguir adelante. ¿Vale? O sea, pasamos de un sistema donde simplemente hemos hablado sobre el agua y el profesor a lo mejor explica una temática, los niños cogen apuntes, a que de repente hay vídeos, hay material avanzado, hay posibilidad de hacer un experimento, una investigación, y aparte luego lo puede conectar con con temas relacionados. Entonces tenemos aquí una subida de motivación, baja el malestar y hay un desafío que es donde ellos ahí ponen a prueba su talento. ¿Qué podemos pedir nosotros? Y vías para solicitar este apoyo, ¿no? Derechos y vías. Bueno, pues estos nenes tienen derecho a recibir una respuesta educativa ajustada. Está en la LOMLOE, ¿vale? Está en la ley. Los padres pueden solicitar una evaluación psicopedagógica si no la tienen. Adaptaciones no significativas. Reuniones periódicas con la tutoría. Intervención del orientador. Todo esto lo podemos pedir por ley, ¿vale? Adaptaciones, reuniones, intervención y una evaluación en el caso de que no la tenga. Recomendamos pedirlo siempre por escrito, por mail, con fecha, quedándose una copia para que quede constancia cuándo lo has pedido y a qué persona.
Es muy importante la colaboración con la familia, con la escuela y con especialistas externos, porque nosotros no vemos todo lo que pasa en el cole y en el cole no ven todo lo que pasa en casa. Tiene que ser una adaptación a personal, social, ¿vale? Y que también haya un bienestar, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí os he hablado un poquito de este sistema del DUA. Si tenéis alguna pregunta en particular podéis poneros en contacto conmigo, tanto en Instagram como en mi mail. Atiendo por las mañanas, realizo planes como propuestas de planes personalizados que luego puede ayudar al profesor a adaptarlo a cada niño, estudiando a cada niño en particular. Tenemos que tener en cuenta que cada niño es único, su forma de aprendizaje es única, de alguna manera su mapa de altas capacidades también es único. También tenemos que ver qué sistema hay en el colegio, de qué recursos disponen. Esto es muy importante también. Y algo que estamos viendo es que aunque haya un plan adaptado, tenemos que seguir supervisando que se esté realizando, que realmente se esté poniendo en práctica, que luego no nos encontremos que el plan está hecho, que la teoría está ahí como muy bien, pero al final el niño tiene que seguir el ritmo de la clase, tiene que hacer las 4 fichetas y no tiene que dar problemas. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Si el niño presenta o verbaliza alguna incomodidad, hay que investigar qué está pasando, si se está poniendo en práctica o cómo está el profesor gestionando la situación de nuestro hijo, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Para ver si realmente hay que hacer algún reajuste. Nosotros intentamos que haya estas adaptaciones trimestre a trimestre. Sabemos que es mucho trabajo, sí, pero ellos por derecho lo pueden solicitar, ¿vale? Igual que a otros niños se les está haciendo, a los nuestros también. Quizá el malestar es más invisible, pero lo hay. El estrés, la frustración, la desmotivación, ¿vale? A veces está como más que parece que no está pasando nada, pero está pasando, ¿sí? Entonces es una adaptación muy proactiva y siempre desde el buen hacer y con las ganas de que entiendan que es un enriquecimiento para todo el aula, ¿sí? Porque a lo mejor hay niños que pues no están valorados, o a lo mejor que imaginaos que un niño es creativo, ¿no? Un niño pues altas capacidades normal, ¿no? O sea, un niño un típico, ¿no? Pero resulta que le encanta pintar y el nuestro es súper creativo. Pues a lo mejor le hacen hacer un proyecto, desarrollar una maqueta o un mural, y cogen a este nene que también es muy creativo. Pues este niño se va a enriquecer, va a disfrutar el aprendizaje y entonces va a ser mejor para todos, desde luego. Entonces, todos se pueden o van a aprender cosas que nuestros hijos están investigando que nunca conseguirían como investigar por ellos mismos, a lo mejor. Entonces es algo que suma para todos, ¿vale? Y como decía al principio, no se trata de poner parches, se trata de flexibilizar la adaptación, sobre todo el ritmo, la forma de aprendizaje, de recibir la información y la forma de expresión, ¿sí? No es todo a través de un examen, no es todo a través de un resumen, ¿vale? Hay muchísimas maneras. Hay situaciones de aprendizaje, mejorar los entornos, usar todo el tema tecnológico, todo lo que ofrecen las redes, ¿por qué no? Poco a poco. Bueno, y así poquito a poco, ¿vale? También, por lo que hemos visto en consulta, yo recomiendo
para esos niños que son como muy exigentes, bajar las expectativas, ¿vale? O sea, partimos de que lo poco que podamos conseguir, bueno es. No es porque tengamos un plan personalizado, que tengamos una valoración, que a nuestro hijo ya van a poder hacerle todas las adaptaciones que necesita. A veces esto requiere tiempo, ¿vale? Y a veces entre la valoración pasa un año, que se hace el plan, que se pone en práctica, quizás puede tardar perfectamente 6 meses hasta un año. Y esto puede ser muy desmotivante para los niños. Entonces, en todo este tiempo, hasta que se empiezan a ver las adaptaciones, podemos hacer enriquecimiento en casa, seguir motivándoles en casa, ¿sí? Y poco a poco es más fácil que no generar mucha expectativa en casa sobre que va a haber cambios y que ya se va a acabar la frustración. No es así, ¿vale? Es ir ofreciéndole ideas a los profesores también, que vayan conociendo a nuestros hijos, porque a veces ellos se quedan como, no confían, a lo mejor no les gusta el sistema, entonces se quedan como más cerrados y los profesores no llegan a conocer realmente cómo son o qué es lo que les gusta, ¿vale? Entonces generar también, facilitar puentes. Los padres tenemos ese papel, ¿no? De facilitar puentes, y si no, llamamos a profesionales, llamamos a personas que entienden de esto y que pueden facilitar la mediación, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Espero que os ha sido muy útil. Voy a esta presentación que he hecho. Subiré el PDF también para que lo tengáis como guía teórica, ¿vale? Para que pueda serviros como una guía en la cual tener claro qué es lo que puedo pedir, qué es lo que no, ¿vale? Lo tendréis las dos cosas, la grabación para que la podáis ver las veces que queráis y la presentación en PDF, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar, ¿vale? Gracias.